la mejor que hay. FM Welcome quedará marcada en tu vida, siempre a tu lado estará. Es la mejor que hay. FM Welcome quedará marcada en tu vida. La elegiste tú y quedó en tu corazón. La elegiste tú y en tu vida se quedó. A tu lado estará. Es la mejor que hay. FM Welcome quedará marcada en tu vida. Boom, entro y salgo, voy flotando entre cabina de Moog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ciclos. Nos encontramos con una temática en particular, que es la historia. Hay una frase que se usa mucho en el popular colectivo, que es: quien no conoce la historia, un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Quiero hablar sobre esto, quiero ver un poquito lo que es el ADN argentino, qué es lo que nos representa y un par de cositas más que nos trae Gustavo. Esto es Ciclos. Disculpame, Telefuego. Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Estamos bien? Un gusto estar con vos, con los seguidores de la Welcome, hablando un poco de nosotros, ¿no? Bien, se cruzan un poco los programas. Gustavo tiene Hagamos Sociales los martes a la noche acá en Welcome. Me interesaba el cruce, la verdad, me parecía lindo. Gus, quiero que hables un poco de vos. Quiero saber primero cómo te encuentra la historia, por qué elegir dedicarte a esta rama, qué es lo que te motiva, qué es lo que te gusta de esto. Mirá, a mí siempre me motivó la idea de entender que la historia es el camino que todos tenemos que tener, más allá de lo que nuestra vocación nos haga, ingenieros, técnicos, docentes, comunicadores, pero es necesario que toda la comunidad, que todo un pueblo, que toda una nación conozca su propia historia, entendiendo que la historia tiene que ver con acciones nuestras, acciones sociales, acciones políticas, acciones culturales, y fíjate que dentro de estas acciones no te menciono fundamentalmente la economía y la creencia. Primero porque la creencia tiene que ver con la parte cultural de una comunidad y la economía tiene que ver con la sociedad, es decir, la economía tiene que estar al servicio de esa comunidad para satisfacer sus necesidades. A veces la ponemos separadas, ¿no? Y ambas, lo social, lo político, lo cultural, construye lo que nos encuentra hoy, que es la identidad de un pueblo. Una identidad que muchos dicen, bueno, pero ¿para qué sirve la identidad? La identidad sirve para que esa comunidad subsista, no pierda vigencia frente a otra comunidad. Si vos te remontás a los tiempos de la prehistoria, desde cuando todavía el hombre estaba entre lo animal y lo humano, tenía que sobrevivir como especie humana, como especie animal. En el caso de la humanidad, tiene que sobrevivir a través de imponer su identidad, que es a través de estas acciones. Y los historiadores somos los que narramos esas acciones para tratar de que esa identidad perdure. Si una identidad se quiebra, desaparece una nación.
me interesa mucho esto que decís, lo que es la identidad, que a veces suena como esos conceptos vacíos que uno piensa y dice, claro, que en la coyuntura de lo que vivimos, esto que vos bien hablás de la economía y demás, nos lleva a perdernos un poco del eje, pero en realidad cuando volvemos a las raíces y a lo que realmente importa, ahí está un poquito la solución a la mayoría de los problemas. Te quiero decir, Gustavo, me pasa, te veníamos hablando recién antes del programa, me pasa algo con la historia a mí en particular. Siento y veo a aquellos próceres del siglo XIX como San Martín, Belgrano, Rosas, Rivadavia, medio como superhéroes, como muy lejos a nosotros, como si fuese casi, no sé si un mito es la palabra, pero más un cuento. Y siento que no pasa eso en el siglo XX con los próceres del siglo XX. ¿Qué tiene el siglo XIX de interesante y por qué también es el que más enseña, ¿no? Lo que tiene más fresco cuando hablamos de historia? El siglo XIX tiene épica. Tiene épica, por eso no hay discusión con nuestros próceres, que fueron los que construyeron o comenzaron a construir nuestra identidad. Cuando vos hablás con la gente de la historia de Manuel Belgrano, del general San Martín, no tenemos grietas los argentinos. Los consideramos como aquellos héroes de la épica griega, de la épica romana, que fueron los que nos ayudaron a ser libres, a ser independientes, a construir nuestra nación. Cuando vos avanzás en el tiempo y esa independencia se va construyendo, se va forjando, como toda comunidad que tiene sus diferencias, comenzamos a separarnos de esa épica, de ese romanticismo, de romantizar a la persona, y ya ponemos en tela de juicio sus actos, sus procederes, sus rivalidades, y cómo esos actos y procederes nos fueron de alguna manera desorganizando como comunidad, ¿no? Cuando hablamos de, hoy en día se utiliza como término común la grieta, ese desorden social de ambiciones personales hizo de que los líderes del siglo XX comenzaron a formar parte de otra ideología y de otro gusto político. Un poco las consecuencias del independizarse, ¿no? Es como, claro, bueno, saquemos a lo de afuera nosotros, saquemos a lo de afuera primero y después matémonos entre nosotros. Claro. Es un poco se me recuerda a aquellas disputas familiares, ¿viste? Cuando muy común, que capaz entre primos, tíos se están matando y viene alguien de afuera y hace un comentario y decís, bueno, vos no te metas. Acá contra vos peleamos todo. Entre nosotros nos arreglamos. Y es un poco lo que le pasa al argentino, ¿no? Es un poco lo que le pasa al argentino. Vos fíjate que en el deporte, ¿no? Lo vemos en el fútbol, que es lo más popular. ¿Con qué ganas se canta el himno en un estadio extranjero, inclusive de acá? ¿Con qué ganas se celebró el Campeonato Mundial en el 9 de julio, en donde no existía, vos veías esas imágenes, ¿no? Y no veías diferencias de clase, no veías diferencias de color, salvo el celeste y blanco que nos unía. Y vos te explicás de lo antropológico, si hemos podido hacer esto, ¿por qué no hacemos lo que verdaderamente tenemos que hacer como sociedad, no? Es difícil, y el tema de la grieta, sobre todo cuando históricamente, como decís vos, existió, me pasa a mí que ya hay una grieta desde el momento cuando cambiamos el siglo. Algo que también veníamos hablando recién, es muy difícil encontrar próceres en el siglo XX que todos estemos de acuerdo. Yo lo atribuyo personalmente, me atrevo a decir, que es un poco por la cercanía del tiempo, porque quizás varias personas que siempre tenemos algún conocido que conoció a Perón, o claro, alguien que lo votó, o alguien que estuvo en la época de Alfonsín, sobre todo la generación mía, yo tengo 29 años, está presente. Quizás es algo para las generaciones más jóvenes, no, pero también al margen del tiempo, yo creo que también hay algo ahí de esto, empezar en lo social y lo político, las transformaciones, ya entró en temas de grieta, que para mí ahí se empezó a gestar todo. Mirá, el problema de la grieta con los líderes muy referentes del siglo XX comenzó cuando el político moderno construyó su liturgia partidaria e ideológica en base a historias parciales de los referentes del siglo XX. A ver, es como que
el político de hoy te cuenta una parte de la historia de ese referente pasado, pero no te cuenta todo. Y el primer gran error que hace ese referente político es hablar de historia en vez de política partidaria. No hay peor cosa para un líder político, ya sea el jefe de un poder ejecutivo o el jefe de un partido político, meterse con la historia para construir liturgia partidaria, porque vas a meter la pata seguro. Ejemplos hay, si se quiere. El presidente, cuando mencionó a San Martín, se equivocó de nombre. Es difícil equivocarse del nombre, nada más y nada menos que del padre de la patria. El presidente anterior dijo en un discurso: los argentinos descendemos de los barcos. Y no todos los argentinos descendemos de los barcos. Por ahí vos, yo, seguramente tenemos la genética europea. Pero vamos al interior más profundo y vas a ver que hay una descendencia de pueblos originarios pura. Entonces, cuando el político se mete en historia, comete errores y eso potencia divisiones. No sé si me explico. Sí, y eso te hace llevar un poco de, más allá de nuestra mirada porteña, claro, de la historia, pero es un poco que esto que la historia lo escriben los que ganan, porque creo que también hay, lo que conocemos de la historia es una perspectiva, como decía recién, muy porteña. No hay mucha historia de lo que pasa en el interior del país. Eso resume también, por eso te digo, todo tiene que ver con todo, a que hoy en día siempre tiene prioridad lo que pasa en Buenos Aires, y hay gran parte de cosas en Misiones, Jujuy, Entre Ríos que yo desconozco, y creo que gran parte de la población también. Bueno, vos fíjate el ejemplo de que estos problemas de desorden empezó desde el mismo momento de la génesis de la independencia. Cuando se propone el Congreso Tucumán para nuestra independencia, se dice que había que trasladar a la dirigencia política de Tucumán porque ahí estaba el bastión español y era como un mensaje político, decir, che, vamos todos para allá, a un pueblito desconocido, porque en ese momento Tucumán no se conocía, y vamos a armar ahí el Congreso para manifestar presencia. Los diputados de Buenos Aires se negaban a ir a Tucumán, se negaban, decían que la cosa tenía que manejarse acá. Bueno, dieron el brazo a torcer, se fueron. Se inicia el Congreso de Tucumán, que esto mucha gente no lo sabe, 3 meses antes del 9 de julio. Van a sesionar, empiezan en marzo de 1816, el 9 de julio se declara nuestra independencia. Pero ahí no termina el Congreso de Tucumán, porque había que sancionar qué forma de gobierno nos iba a gobernar a todos. O sea, nos declaramos libres, bárbaro. Che, pero ahora tenemos que hacer una forma de gobierno, hay que pensarla. Los diputados de Buenos Aires, cuando escucharon que San Martín y Belgrano les dijeron, che, si proponemos un cacicazgo, que un inca nos gobierne, una monarquía inca, porque en Europa hay monarquías, hay que entender el contexto político. Los diputados de Buenos Aires agarraron sus cofres, sus valijas y se fueron de Tucumán. Pegaron el portazo, como se dice. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Todos los diputados de las otras provincias dijeron, bueno, che, bajemos el Congreso de Tucumán a Buenos Aires y terminemos de sesionar en 1821. A ver, esto no lo sabe mucha gente. El Congreso de Tucumán empezó en 1816 y terminó en 1821 en Buenos Aires, donde se declara una forma de gobierno centralista. O sea, Buenos Aires se salió con la suya, como vos acabas de decir. La primera forma de gobierno que gobernó la Argentina después de la independencia fue centralismo, que significa que el poder central estaba en Buenos Aires, sin federalismo. ¿A quién nombran como primer presidente? Que eso sí lo sabe todo el mundo, a Rivadavia, que era anglófilo. La palabra anglófilo significa amigos de los británicos. ¿Sí? Y ahí vino después el primer préstamo que Rivadavia pide a los ingleses. Es decir, vos fíjate claramente lo que vos acabas de decir, nacimos siendo centralistas desde la óptica de Buenos Aires, ¿no? Y sí, y esa es la historia que conocemos, porque hoy hablaba con un alumno de pádel, que yo doy clases de pádel, y le decía que sí, hoy es más fácil ver la historia, ¿no? La historia del siglo XXI, las generaciones que vienen, nuestros hijos, nietos, van a tener más material para ver lo que pasó acá, porque hay mucho material audiovisual. Sí. En ese momento no. Entonces ahí es donde empieza a ser un poco más subjetivo lo que pasa, ¿no? Si bien es como, obviamente, la historia no termina siendo del todo objetiva, porque siempre hay una parte parcial que se cuenta, hay algo que se elige contar, pero acá en este siglo vos tenés lo audiovisual, vos elegís qué ver,
Y en ese momento, quienes escribían la historia, bueno, como te digo, eran pocas personas, Sí. o que se llegaba la voz de ellas. Con esto te llevo un poquito más adelante. Tenemos ya la forma de gobierno, ¿no? Nos va a representar y demás. ¿Qué papel empieza a ocupar la identidad argentina? A mí me pasa particularmente algo, y esto ya te lo conecto con el siglo XX. Se habla mucho de que el peronismo es como la identidad argentina madre, que todo el mundo dice, si sacás un argentino de una galera, es el peronismo que lo representa. Yo en gran parte de eso estoy de acuerdo, pero a su vez, y vuelvo al tema de la grieta, el peronismo gobernó en ciertas épocas de la sociedad que a mí a veces en mis pensamientos más negativistas me hace pensar que esos son solo episodios y cápsulas aisladas y que el resto de la historia fue gobernada por otra manga política. Esta identidad es más la lucha de clases lo que nos representa como identidad, o es más la voz de una clase en particular. Para mí es un poco de las dos. Es un poco de las dos. Y para entender al peronismo, yo te tengo que llevar a fines del siglo XIX, cuando ya está construida la Argentina, como vos decís, cuando se le empieza a dar una identidad económica para esa comunidad, como recién hablábamos de que la economía tiene que estar a favor de la gente, ¿no? Pues una cosa es el ABC. Cuando los que organizan la Argentina empiezan a pensar un país con un modelo económico, que eso no se discute y está bien hecho porque fue pensado, se inicia lo que se conoció el modelo agroexportador. Esa fue la identidad que creyeron los mandatarios del fin del siglo XIX para nuestra Argentina, un país exportador de materias primas. El país comienza a marchar económicamente, entra a divisa, es lo que la gente dice, che, pero en esa época éramos el cuarto país del mundo, ¿qué nos pasó? Y en los comentarios de las redes vos ahí te encontrás con el peronismo, ¿viste? Y el debate vacío también, producto de la ignorancia del saber. Pero ahí empezó el despegue económico de la Argentina, el desarrollo, esa aldea, esa plaza de Mayo llena de barro se va a convertir en la gran ciudad, 1880, 1890. Pero faltaba una pata que estaba pendiente ahí. O sea, vos podés construir una buena mesa, una buena base que es el modelo económico, un buen país en cuanto a infraestructura, comienzan a construirse los edificios republicanos, el Congreso, la Casa de Gobierno, etcétera, los tribunales, pero estaba faltando una pata que tiene que ver con la nación, con el pueblo, que estaba totalmente excluido. Algunos dirán, sí, estamos hablando de Roca, por ejemplo, sí, ¿no? Un personaje polémico. Y algunos dirán, che, pero este se estaba olvidando de esta pata. Probablemente sí, porque los tiempos eran otros y las urgencias eran otras, y seguramente, no lo sabemos, pero este tipo pensaba que esa pata venía para más adelante. No lo sabemos, la historia no se puede imaginar. Los tiempos no le dieron para que esa pata se arreglara, y de hecho comenzaba a haber grandes demandas de esa población que, una Argentina rica y próspera, tenía un alto porcentaje sumido en la miseria y en el analfabetismo. O sea, es decir, comenzaba una identidad pero a medias, ¿sí? Entramos al siglo XX, había una exclusión fundamental y clave que era la política, no todos podían votar, eso es clave también, lo que generaba que una pequeña élite pudiera gobernar y construir el modelo de país. Se estaba quedando mucha gente afuera de este modelo, es claramente. Y hasta por una visión, siempre tiendo cuando hablo de las charlas y demás, como decimos, ¿no? De sacar el partidismo de lado, porque cada uno tiene su ideología y demás. Y por un momento pienso hasta en la buena fe de los gobernantes. Estos son gente que es de élite y están programados para pensar que su naturaleza tiene que ser, bueno, algo que funcione para ellos. Siempre, como digo, en el mismo caso, pensando en la buena fe y en la buena predisposición de las personas, ¿no? Después, bueno, se puede ver si es así o no. Pero claro, es muy difícil cuando no entra otro actor social en juego. También entiendo lo que decís vos, era el contexto que se lo permitía hacer esto. Y el peronismo entró en un contexto que las tenía un poco todas a favor. Me pasa, particularmente, que esto con lo que vos decís, que siento que esa lucha de clases y ese lugar y esa pata que dio, es algo que hoy en día se sigue discutiendo. Tal cual. Vos mirá, acabás de decir, el peronismo tuvo a favor ese momento,
no te olvides que hubo un gobierno popular antes del peronismo, que fue el radicalismo, que fue el que bregó y luchó por ese famoso voto universal que estaba relegado del siglo pasado y que le permitió a la gente no de élite poder decidir quién gobernarnos. Lógicamente que iba a venir el primer gobierno popular con Hipólito Yrigoyen. ¿Qué le faltó a Yrigoyen? Lo que tuvo el peronismo, la cintura política. Yrigoyen no supo, de alguna manera, amalgamar ese movimiento obrero que ya venía forjándose desde 1890. Movimiento obrero que habían traído los emigrantes, anarquistas españoles, ¿sí?, italianos, que habían sido expulsados de esa Europa industrializada, que también tenía los mismos problemas sociales que la Argentina. Lo que vos dijiste recién, por ahí la buena voluntad de los mandatarios que tenemos a fines del siglo XIX se olvidaron de ese detalle. En Europa tenía otra identidad, que no la vieron acá. Y el peronismo, cuando llega al poder, porque había una decadencia del modelo de la élite, claro, se encuentra con este escenario que había que amalgamar y fusionar el movimiento obrero. Y ahí el peronismo, ¿qué hace? Partidiza al movimiento obrero, partidiza. Y algunos por ahí, algunos abuelos, si lo están escuchando, se van a acordar cuando eran jóvenes, ir a un sindicato, entrar y ver la foto de Perón y de Eva. Y la pregunta era un sindicato. ¿Por qué la foto de Perón y Eva en un sindicato? Clave. ¿Qué estamos haciendo? Acá algo no funciona. Si vos entrabas a un sindicato, a un gremio de los gráficos, que fue el primer gremio creado en la Argentina, entrabas y veías la foto de Roca, ¿no era lo mismo? Es que es muy interesante, por eso digo de los pro y de los contra, ¿no? Tal Quizás cual. el peronismo en ese sentido a veces se pasó de rosca de partidizar, pero también se aprovechó de un público ausente. Si vamos, era un público al que no le estaba hablando nadie y era una gran parte de la población. Entonces ellos se aprovecharon de ese público, sí. Hicieron obviamente lo que sea para mí, en mi pensamiento, un país un poco más justo. El tema que siempre lo que pasa con la historia argentina en particular es que cuando se avanza en un paso, no sé si es la palabra se retroceden, sino que no se valida lo bueno que hizo la anterior. No solo en presidente, sino en movimientos sociales. Como que siempre, desde unitarios y federales, sí, vos tenés que es o este extremo o el otro, y no hay un gris en el medio. Yo siento que, por eso traigo a la mesa el peronismo, porque hoy es fácil hablar como el ADN argentino, más identificado con el peronismo, pero ojo, porque también tenés gran parte de gobiernos liberales en la historia, y hay un público ahí que también se le está hablando. A veces uno el sesgo político no lo deja ver, y hay gran parte de la población que también es liberal. La Argentina, el modelo que inició la Argentina que conocemos es un modelo liberal, está claro, y era lo que en el mundo se bregaba. Lo que pasa que, claro, atado a la falta de identidad, se olvidaron de la pata social que el peronismo supo recoger. Y lo más grave que tenemos, por lo cual nosotros tenemos líderes mesiánicos, porque nuestros líderes son mesiánicos, es cuando pasás por arriba de las instituciones. Es decir, cuando los poderes son muy personales, más allá de que la Constitución un poco potencia ese presidencialismo, que es el personalismo puro, pero cuando pasás por arriba de las instituciones y comienza a sobresalir el personalismo, el mesía, es muy difícil sacárselo de encima después. En el buen sentido, es decir, hay un pueblo que vota, hay un pueblo que alterna y que quiere cambiar, pero la gente se queda con esa imagen de ese líder, que es un caudillo otra vez. O sea, nuestra identidad vuelve a ser el caudillaje de siempre. Es muy interesante esto que decís, porque lo que tenemos son grandes líderes, incluso en el siglo XXI, no tenemos consensos quizás, lo que tenemos son figuras representativas. Por eso también, a tema de actualidad, el peronismo tiene los problemas que tiene hoy en día, la falta de representatividad. Pasa mucho, tienen que matar al líder para que surja uno nuevo. Sí. Y pensarlo es una locura, pero no es una locura cuando vos conocés la historia. Pues fíjate, el radicalismo tenía a un liberal, si se quiere, y a un no liberal, que eran Irigoyen y Alvear. Tenían sus diferencias, y sin embargo gobernaron. Y hoy en día pensarlo en esos términos es muy difícil. Es muy difícil,
en todos los partidos políticos. Yo siento que igual lo que pasó en el siglo XXI con el liberalismo, que va más de la mano del macrismo, del PRO, por decir un partido político, no tuvo nada para ofrecer más que anti algo. El libertarismo, lo que ofrece hoy Milei, es otra cosa. Es remontar aquella discusión de liberales o no y traer un poco a la mesa esto. Y hoy en día, a lo que ellos llaman la batalla cultural, es interesantísimo en términos de historia puramente, sin meterse en la política, pero sino en lo que pasa. Hoy volvés a tener esa disputa de unitarios y federales. Bueno, ahí estamos, con un país que es republicano, pero sin embargo ahí está la identidad nuestra, ¿no? Volvemos al caudillaje, de alguna manera, al Salvador, al Mesías. Yo recuerdo, mira, hasta 1990 era más importante, institucionalmente hablando, era más importante el ministro de Economía que el presidente. Era un caos económico cuando te enterabas que el ministro de Economía renunciaba. Eso ya no es tan así, eso desapareció. Hemos avanzado y madurado en ese punto de vista, que el ministro de Economía no es una figura tan relevante. Como tiene que ser el presidente. Ahora, seguimos con esa figura de caudillaje. En muchos países del mundo, y no solamente desarrollados, a la gente poco y nada le interesa el nombre y apellido del presidente, en la medida que el país siga funcionando en lo elemental. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que lamentablemente no podemos imitar. España tuvo una guerra civil muy cruel, la guerra civil española, con Francisco Franco, muy cruel, que generó, bueno, el exilio de muchos españoles en la década del 30-40 en la Argentina. Cuando Francisco Franco muere y España salta a una transición democrática, había un presidente provisional que se llamaba Adolfo Suárez. Y este presidente provisional, que tenía que convocar a elecciones después de décadas de dictadura de Franco, llama a las principales figuras del arco político, del arco empresarial y del arco sindical de España. 1974, España pasaba por una crisis institucional económica terrible, y puede ser como la nuestra en el 2001. Se sentaron en una mesa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, y establecieron entre 7 y 8 puntos básicos, llamadas políticas de Estado, que no deberían cambiar hasta el siglo XXI, y que todos los mandatarios, empresarios, sindicatos y políticos tenían que ponerse de acuerdo en esa mesa de Moncloa. Popularmente se conoce como el Pacto de la Moncloa, esta situación. Había un artículo que parece mentira, que no me lo van a creer, lo pueden googlear, que más o menos decía que, por ejemplo, el régimen previsional, la jubilación, iba a ir modificándose de acuerdo a las variables económicas hasta el año 2025. Esto pasó en 1973, que voy a decir, 25, no sé qué va a pasar mañana. Y se cumplió. Y pasaron gobiernos de derecha y socialistas en España entre el 74 y 2025, y se cumplió. Y la gente no salió a la calle cuando se enteró que se iba modificando paulatinamente el régimen. Hubo algunos desacuerdos, hubo debate en el medio, pero no hubo manifestaciones, no hubo represión. El español, generacionalmente hablando, entendió de que esto tenía que ser así. Y España salió. Eso es lo que le falta a la Argentina. Un pacto social, político, económico. Que hubo intentos. Finalizado el gobierno de Isabel Perón, se intentó hacerlo en un país que ya estaba en caos, no se logró, con el famoso Rodrigazo, que fue una hiperinflación. Pero después, de acá hasta la fecha, lo único que tuvimos algo parecido, y que la gente se enojó, y los radicales se enojaron con los radicales y los peronistas con los peronistas, el llamado Pacto de Olivos, entre el presidente Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, que permitió la reforma constitucional. O sea, nada más y nada menos, con muchos derechos y artículos. Eso podríamos decir que fue el último pacto de diálogo que hubo en la Argentina, 1994. Estamos en el 2025. No hubo más. Y es imposible cuando no se sientan las bases. Yo creo que a medida que van pasando los años, como que todo el tiempo se está rediscutiendo derechos ya adquiridos, y por esta cuestión del partidismo, ¿no? Que yo me alzo, digo, sí, el peronismo
dio muchos derechos adquiridos, como también hizo muchas cosas mal, pero no se mencionan las cosas bien que hizo, y dice, bueno, vamos a dejar hasta acá. Como mismo del otro lado también, el liberalismo ha aportado grandes cosas a la historia argentina, y también tuvo grandes errores. En un país ideal, ¿no? Hablamos de un país ideal, tendría que convivir la estructura de lo que es el liberalismo, de cómo afrontar un país y demás, y la conciencia social que tiene el peronismo. Unidas las dos, hacen una potencia, más los recursos argentinos, ¿no? Eso creo que es un poco la utopía que se vive en la Argentina. Y esto de la identidad que yo traigo acá es para mostrar, no para hacer el famoso tender puentes, porque los puentes se prenden fuego, pero sí de entender que uno necesita de la otra y la otra necesita de la otra. Tal cual. Ninguno de los dos extremos lleva a lo que es el resultado, al menos en mi opinión. Tal cual. Mira, Alfonsín una vez, ya no siendo presidente, le preguntaban acerca de un derecho que habían creado los peronistas. Y contrariamente a lo que muchos habrán creído, y eso le costó nuevos enemigos, él dijo, pero está muy bien. No importa que lo hayan hecho los peronistas, está muy bien. Yo sé, dijo Alfonsín, después de esto me voy a ganar enemigos radicales. Pero esto le hace bien a la gente y está perfecto, no importa que lo hayan hecho los peronistas. Hoy no encontrás una respuesta así de cualquier opositor político. Al contrario, encontrás insultos, agravios, insultos hacia la persona, hacia la vida privada. La bajeza oratoria que hay es terrible, pero forma parte también de una crisis moral de la sociedad. Una sociedad que hace décadas que dejó de tener educación cívica en las escuelas. Esto fue lo más grave que pasó en la época del menemismo. Que se deje de ver educación ciudadana y cívica en la escuela, que ahora se volvió a hacer. Eso generó una generación que desconoció la educación cívica en la gente. Entonces, hoy ese chico, que en los años 90 fue a la escuela y tiene más de 30, 40 años, y escucha una barbaridad política de la Constitución, la va a creer, porque no la tuvo en la escuela. O sea, hay que volver a recuperar esa educación ciudadana en la gente. Y por eso, lo que vos estás haciendo en este momento, lo que nosotros intentamos hacer humildemente desde el programa, es volver a eso. No al debate vacío y al insulto que se ve en las redes, a un debate que produzca y vaya para adelante. Sí, y que genere ideas. Yo digo, es tedioso no debatir ideas, que porque estás a favor o demás. Yo no tengo problema de esconder mi posición política. Cualquiera que me escuche hablar 5 minutos sabe cuál es mi corriente y por cuál me muevo. Me representa y lo defiendo a muerte. Pero sí entiendo que se pueden enlazar caminos. También te llevo esto, mencionamos a Menem. Menem es el que trajo, entre otros personajes de la historia, pero en la modernidad, la relación con Estados Unidos, donde más se puede ver. Sí. Teniendo esta mezquindad que también tiene Argentina, ¿no? De sus liberales, peronistas y demás, ¿cómo entra la relación con Estados Unidos? ¿Es bastante particular la relación de Estados Unidos con Argentina o es una relación que Estados Unidos tiene con toda Latinoamérica? Es interesante lo que me preguntas. Yo creo que la visión que tiene Estados Unidos con Centroamérica es muy distinta de la que tiene en Sudamérica, y a la vez, en la misma Sudamérica, es muy distinta que la que tiene con Argentina, Brasil y otros países de Sudamérica. Es muy distinta. Tiene que ver con estrategias, con geopolítica. No pasa por ahí tanto con lo ideológico, sino que tiene que ver con una cuestión de geopolítica y estrategia económica muy clara. El trato que tiene la Argentina con Argentina y Estados Unidos con Argentina y Brasil es muy diferente al que tiene con el resto de los países de Sudamérica y mucho menos con Centroamérica. El tema es cuando vos podés negociar con cualquier país, no importa. El tema es las condiciones que vos pones cuando negociás, sin perder de vista, de vuelta, el concepto de identidad que vos tenés como pueblo. Y que el mandatario no se olvide que está ocupando un puesto que el pueblo le dio soberanamente a través del voto. Y tiene que responder a las respuestas a las necesidades que tiene esa comunidad. Y de vuelta otra vez, porque es interesante siempre ir a la esencia de los términos. La economía tiene que estar al servicio de la gente, de la sociedad. Cuando vos negociás con un país que va a someter tu economía y la va a sumir a la pobreza, ahí te estás equivocando otra vez. Y vos no le podés explicar al pueblo cuestiones técnicas que no las va a entender, porque el pueblo tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que educarse, tiene que educar a sus hijos,
y poco le importa las cuestiones técnicas. Le importa ver todos los meses ese número que le permita hacer o tener una vida digna. Y esto te agrego, la gran victoria de Estados Unidos, y algún día me gustaría traerte otro día para hablar sobre historia mundial, pero salgo un poquito de Argentina para hablar un poquito de Estados Unidos. El otro día yo estaba en la facu y traía a colación que mientras todos estaban pendientes del armamento, de la carrera armamentística, que Estados Unidos la tiene, y del poderío militar, finalizada la Segunda Guerra Mundial, al menos como entiendo la historia yo, desde mi ignorancia, yo creo que en Estados Unidos se inyectó la cultura donde todos creemos que los salvadores de las dos guerras fueron Estados Unidos, un poco porque ellos nos los vendieron y otro poco porque también la historia demuestra que ellos entraron al final y ganaron, pero sin tener las mismas herramientas que tenían los rusos, todos, ellos supieron impartir su cultura. Y mirá qué loco, mezclándolo con la temática de hoy, la identidad nacional, como ellos no reniegan de su identidad nacional y la exportan. Entonces, hoy somos todos un poco hijos de los yanquis, porque todos mamamos su cultura, todos prendemos y tenemos Spotify, Netflix, mismo este formato nace de Estados Unidos. Lógico. Pero porque ellos supieron vender su cultura en un momento donde no le daba a nadie bola a la cultura, donde era la carrera armamentística y la geopolítica. Y hay un poco también de por qué explica, de por qué dominan el mundo hoy también. Mira, está bueno, son buenos en ese sentido, pero no lo inventaron ellos. Cuando Roma se hizo grande, gracias a romantizar victorias épicas que no fueron tan. Julio César, cuando fue a la Galia, Francia, para que más o menos entiendan, al principio no le iba tan bien. Y entonces tenía un grupo de historiadores alrededor de él que les aconsejó que cuando escribieran los hechos lo hicieran fantástico, la dibujaran, para hablar en criollo. Y que eso después bajara a los grandes senadores, a las grandes sociedades patricias romanas, para que lo lean y vean cómo le estaba yendo bien a Julio César y cómo Roma estaba imponiéndose. Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Es decir, romantizar y construir lo que se conoce como liturgia histórica, hacer una liturgia. La Biblia es un hecho épico en muchas cosas, ¿no? Porque no podemos corroborarla, pero cuando vos haces épico algo, necesariamente tenés que construir liturgia para que la gente te crea y de esa manera construir también identidad. También es una manera de construirla. Por eso, y mirá cómo te lo conecto, por eso cuando a veces al peronismo se lo relaciona mucho con el comunismo y demás, digo, no, el peronismo es la forma de representación del capitalismo hecha en Argentina. Sí. Porque ellos, desde el peronismo también se dibuja esta épica de lo que genera representación. Después puede estar de acuerdo o no, pero le roba también un poquito a los yanquis esto de generar épica. Tal cual. Por eso te digo que la historia está buena, que se conozca. Y más cuando uno dice, no, comunista, socialista. Son los más yanquis de todos los peronistas. Son los que priorizan quizás los intereses nacionales. Sí. Entendiendo que se mezclan, como dice el peronismo mutua, y se mezclan estas culturas. Es bueno saberlo para, como decimos nosotros, diciendo, bueno, creo que al final todos queremos un poco lo mismo. Tal cual, o sea, somos una mezcla de fusiones y vos sabés que, aunque parezca mentira, seguimos buscando identidad. La identidad también se construye con lo multifacético y lo cosmopolita, y seguimos recibiendo gente de otros países ahora, de África, en su momento fue Taiwán. Algunos dirán, sí, pero no es la misma envergadura que el siglo XIX, que más de 3 millones de italianos, españoles vinieron a Argentina. No, pero de alguna manera te va generando también esa amalgamarse y fusión de identidad. Y lo mejor que podemos hacer, yo creo que en la pluralidad la sociedad se enriquece. Te voy a dar un ejemplo. Había un sultán en el siglo XIV del Imperio Musulmán que era muy sanguinario. Y una vez hizo un recorrido por su imperio porque lo quería recorrer, e iba con su secretario mayor al lado, se detiene en una aldea, ya su ejército había avanzado, ¿no? Y se sorprende porque el ejército que lo custodiaba estaba a punto de degollar a los aldeanos, ya los tenía arrodillados ahí, que eran católicos. O sea, el imperio sojuzgó, sometió y conquistó lugares católicos. Se acerca al sultán y le dice,
¿qué va a pasar acá? Y lo vamos a degollar porque son católicos, esto y lo otro. No, le dice. ¿Por qué? Porque quiero que mi imperio sea como un jardín rodeado de flores coloridas, porque se va a ver mucho más lindo, en alusión a que ¿para qué matar a católicos? Ya son ciudadanos del imperio, que mantengan sus creencias, que se sometan a mi autoridad, ¿sí? Porque van a enriquecer mi cultura. Moraleja, lo que te acabo de decir, es decir, por más que seamos diferentes, nos enriquecemos en las diferencias, eso hay que entenderlo, pero hay cuestiones ideológicas que no lo permiten. Vos pensás que hace un par de días mataron terriblemente a un activista norteamericano por su pensamiento. Podés estar a favor o en contra de lo que está diciendo, pero eso te genera violencia en un mundo que ya no es como en la época de la Edad Media. No, y donde la gente a lo que no le gusta se manifiesta y lo hace sentir. La Argentina tiene gran parte de Latinoamérica, ¿no? Pero en Argentina en particular. Yo escucho a veces muchos comentarios donde dice lo que pasa en el resto del mundo en Argentina se potencia al cuadrado, porque el argentino es un poco así también, ¿no? Y cómo la gente en sus máximos picos salió a decir lo que quiere decir. Al fin de cuentas pasó en el 45, pasó en el 2001, pasó cuando terminó la dictadura militar. Un poco ahí se encuentran esos consensos en los periodos de máxima tensión, en los momentos más críticos de la historia. Y mirá qué paradoja, cómo diciendo esto hacemos un poco de psicoanálisis nacional, ¿no? Porque en estos picos máximos donde el país llega, que parece que se está por romper, aparece un gran consenso, crisis, manifestaciones, represiones que hacen que el país despierte. Y una vez que se arregla eso, volvemos a pelearnos entre nosotros. Tal cual. Nos vuelve a la época del Congreso de Tucumán un poco, ¿no? Exactamente. O sea, es resiliencia pura. Desde 1810 para acá seguimos siendo resilientes, siempre. Parece que el país se va a acabar, que va a entrar un caos de sometimiento de otra nación, pero sin embargo salimos. Y eso no sé si es mal aprovechado por sectores de intereses que generan que siempre demos un paso hacia atrás. ¿Crees que hay un parte de la dirigencia política que se beneficia con este bipartidismo? Sobre todo cuando son identidades tan diferentes, porque, no sé, pongo el ejemplo de los yanquis. Vos tenés republicanos, demócratas, pero son un poco lo mismo. Si rascás, son lo mismo. Algunos tienen más apertura. Vas a España, bueno, en España también me pasa algo con lo que es las derechas y el socialismo, que está un poquito, también se pone también en contraposición, pero no tiene tanta voz esa parte de derecha. El partido Vox está escalando, sí, pero no deja de ser algo emergente. Acá en Argentina tienen los dos la misma intensidad, entonces llega al punto donde a veces pensás, capaz es un poco generado esto también, ¿no? Para que los dos se sigan hablando en estos términos, de pro o de anti, ¿viste? Es raro lo que pasa en el país. Sí, yo creo que algunos dirigentes políticos sacan provecho de la grieta, de las diferencias, porque quieren proyectarse de manera muy baja, pero yo creo que la grandeza tiene que pasar de vuelta por estos líderes que yo te nombré. Alfonsín fue el último gran estadista que tuvo la Argentina, que le pegaron mucho por ser así, porque creían que estaba traicionando ideas. Sin embargo, yo creo que fue el último que buscó una salida a través del diálogo y del crecimiento, aún con las diferencias. Después, de ahí para acá, tuvimos un peronismo disfrazado de neoliberalismo que aprovechó la historia peronista para subirse a las urnas y que defraudó a la larga, que impuso una ideología que estaba en boga en el mundo en los 90, como era el neoliberalismo. Quisimos volver a la fuente después con una alianza de partidos, de un peronismo, de un radicalismo que estaba atrás, y no se logró. Y de a poco creo que nos volvimos a los extremos otra vez, entre el kirchnerismo y la derecha. Creo que nos volvimos a los extremos. No hay una posición que modere de vuelta, porque creemos que estamos traicionando ideologías.
Yo, para que entiendan esto, yo les voy a contar más o menos una leyenda que tiene que ver con la unidad. La leyenda del río acaudalado, si se quiere. Había un pueblo muy pujante que estaba dividido por un río profundo, ¿sí? Caudaloso, torrentoso, pero que era pujante de alguna manera. Sin embargo, la comunidad no vivía unida porque no podía cruzar el río. Entonces, se le preguntó, tanto a un sector de la comunidad de una parte como de la otra, construir un puente para unirse, para trabajar mejor, para intercambiar mejor las cosas. Y ninguno de los dos grupos de cada región querían, ninguno de los extremos quería construir ese puente. Y aparecen los moderados, los que dijeron, bueno, pero es necesario el puente. Nosotros vamos a empezar por el medio, claro, pero si no empezás por los extremos, la parte del medio no la puede construir. Y no lo construyeron, porque cada extremo quería seguir con su lugar de confort, y los pobres moderados dijeron, bueno, pero si no, un puente desde la ingeniería se construye en los extremos. Siempre cuando construyes un puente se van construyendo de los extremos. Y los moderados dijeron, bueno, pero si ustedes muchachos que están ahí no empiezan a construir, este puente no se va a unir más. No, y es muy paradójico, es como todo vuelve al mismo bucle, ¿no? Lo que a veces siempre se discute si la historia es espiral, es bucle, y bueno, acá en Argentina pasan todos juntos. Que después de ahí salen personajes históricos que nos representan, Messi, Maradona, el Papa, Borges, también vivir en lo que es la locura acá. Yo estoy muy en desacuerdo con la película Homo Argentum que se hizo, no por lo ideológico, a veces hay que desplegar la crítica de lo que uno puede pensar de la película. Primero, a mí me parece que la película no está lograda técnicamente, sacando de que me parece que es mala. El mensaje que da del argentino, los 16 tipos de argentino, te muestra como que es un tipo vividor, cagador, que se aprovecha y encima ante lo de afuera un boludo. Ajá. Perdón las malas palabras. Me pasa que hay una parte de los argentinos que sí, pero hay otra y te lo muestra el Eternauta, que es lo que tenemos, que te muestra que hay un gran sentido de pertenencia del terreno donde nosotros tenemos y un gran sentido de unidad ante las crisis y ante los problemas. Entonces está un poco en pérdida eso, ¿no? Yo creo que con la charla de hoy un poco se puede ver que desde los puntos hay cosas que unen a ambos, porque el ADN argentino es eso, no es ni uno ni el otro. Desde ya. No es ni un país totalmente peronista porque estamos en el siglo XXI, dentro de 50 años capaz ya ni se habla de peronismo, ya se habla de kirchnerismo, porque va a quedar más atrás. Ahora me escucha un peronista esto y me mata, ¿no? Pero en términos de historia seguimos teniendo cerca al peronismo. Tal cual. Y en lo liberal siempre fue lo mismo. Entonces creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Tal cual. Coincido con vos. Y como para ir cerrando también, en esto tenemos últimos 5 minutos que nos quedan, ¿qué en lo artístico destaca de lo argentino, los artistas? ¿Qué lo hacen que sean tan distintos a lo que pasa en el resto del mundo? El artista argentino tiene algo que conmueve, algo distinto. ¿Es por esto que veníamos hablando, por esta mezquindad de identidades? ¿Qué lo vuelve al artista argentino algo distinto? Que se expresa con el corazón, que lo que canta, que lo que escribe, que lo que lee, si vos te pones a analizarlo desde lo metafórico, habla de nosotros, habla de nuestros miedos, de nuestros logros, de los fracasos, de los grandes líderes que conoce el mundo, de lo mal que la pasamos cuando tal vez van a otra parte. Es decir, hablan de lo argentino. Tal vez no sea muy implícito, pero parten desde adentro. Ellos mamaron el país y lo quieren mostrar. Algunos lo hacen de manera muy directa, ¿no? Sobre todo en tiempos de la dictadura, ¿no? Los grandes exponentes como Charly García, León Gieco. Charly García fue un grande porque, yo siempre lo cuento, ¿no? Fue el único compositor de la Argentina que no fue censurado, porque las radios nunca encontraban en sus letras cuestiones ofensivas. Lo que pasa es que manejaba tan claramente la metáfora que pasaba de largo. Rasguña las piedras, cuando él habla de que hay gente que está encerrada y rasguña las piedras, no lo habían detectado. Qué loco esto y cómo se las ingenia acá el argentino, claro, en el caos. Porque también es un país que, primero, a mi entender, tenemos una democracia muy joven.
Sí, ininterrumpida. sí. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 210 años de historia, 215 años de historia que vivimos. De democracia entera tenemos los últimos 40, 45 años. Así es. Y eso te da que hay muchas cosas para aprender. Esa parte a veces uno la olvida, ¿no? De que estamos ante sociedades que tienen cientos de años de democracia, Tal cual. con algunos procesos en el medio, obvio, pero nosotros somos una sociedad que nos parece bien ir a vos, que no... ¿Está bien? Perdón. Ahí. ¿Estamos ahí? Ahí está. Ahí estamos. Perdón. ¿Puede pasar? Un error técnico que decía que como es, perdí lo que estaba hablando. De lo argentino y demás, que como él nos muestra lo que es la cultura propia, y cosa que después vienen muchos de afuera y se quedan maravillados con lo que pasa, es decir, ¿no? Se vuelve loco. El otro día mostrando cuadros de Evita, Katy Perry mostrando cuadros de Evita, no entienden lo que pasa acá, como una persona de menos de 30 años dejó una huella imborrable para lo que es la historia y no se logra dimensionar, porque para mí básicamente los vemos y nos peleamos en la coyuntura de todos los días, ¿no? Exactamente. Es la liturgia de la que hablábamos y de los salvadores mesiánicos, donde las instituciones quedan en segundo plano. Ese es el tema. Y está bueno estos espacios. Gus, como reflexión final, ¿qué mensaje podés dar para los argentinos y demás? Como pensando esto, en lo que hicimos hoy, de la unión hace la fuerza, ¿no? De cómo pensar, de cómo nos vemos como identidad. Si querés este último minuto para... Nada, tratar de construir puentes, tratar de mejorar el debate, tratar de ser menos agresivos a la hora de no compartir las ideas con el otro y entender que en las diferencias uno va creciendo. Muchísimas gracias, Gus. A vos. Te quiero traer otro día para hablar del mundo, Dale, porque vamos. siento que tenemos mucho para hablar del mundo y demás. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero que les haya gustado. Como siempre, cada vez que traigo estos temas sociales, que traje a Gus, que traje partidarios, siempre muestro cuál es mi ideología y cómo lo que pienso, pero también trato de moderar para que el debate sea más enriquecedor. Muchísimas gracias, nos vemos el mes que viene. Entre cabina de Mogi, futuro blando, leo la imagen que hoy mi santo, angelito de la crisis por mi barrio, entro y salgo, voy flotando, las palomas son estatua en los teatros, creo en la magia y leo en el cambio, si mi cachorro negro me lame el plato, los dedos los corté porque lo doné, la doña solo habla con como que no ve, oro miel, piel de globo sobre el lobo infiel, los crotones que atan todos tienen tono piel, bajo el portón, gajo de arroz, soñando con fajo de amor, tajo el colchón, debajo el cartón, la carta de Dios, quiero que Dios me interprete o que me preste la gloria, mi anajata, una pata que entre la lata, yo hago más.